historias como la de hoy, que vamos a contar, creo que va a impactar tu vida. Para mí ha sido muy poderosa, por cuanto en un momento determinado contó su testimonio. eh, no pude entender cómo Dios podía haber hecho algo tan grande, ¿no? Hoy estamos con Salvador, un amigo, un hermano. Le conozco desde hace muchísimos años, desde la época de la adolescencia. No tuvimos vidas paralelas, pero sí que él sabía de mí y yo sabía de él. Es verdad que no llegaban muy buenas noticias por parte de todas sus andanzas, pero como cualquier chico, cualquier joven, siempre este mundo te atrae a situaciones en las cuales pues bueno, más tarde te das cuenta de que no quisiste estar. Si estás pasando por momentos difíciles, situaciones complicadas, si tienes un hijo que está en adicciones, en un estado de rebeldía, en fracasos, donde has orado y has orado constantemente y no has visto la mano de Dios, me gustaría que te quedaras con nosotros y pudieras escuchar cómo Dios pudo impactar en un momento determinado su vida. Salvador, gracias por acompañarnos. Es un placer, bueno, Miguel Ángel. Bueno, en esta introducción nos gustaría saber a todos que nos están viendo, que nos están escuchando, que contaras ese testimonio que me contaste a mí una vez, en una mañana, en un altar de la madrugada, donde realmente fui impactado. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Eres padre, eres músico en la iglesia, siempre se te dio la dote y el talento de tocar los instrumentos, pero sí que tu adolescencia no fue fácil, no fue sencilla y estuviste atrapado, ¿no? En muchísimas adicciones. ¿Y cómo pudiste salir de esa situación? Pues sí, hermano Miguel Ángel, la verdad es que pude salir de ahí, pero antes quisiera comenzar, hermano, diciendo quién soy hoy en día. Amén. Soy padre de 2 hijos, que los 2 son adultos. Soy trabajador, soy una persona normal que trabaja como cualquier padre de familia. Sirvo en la iglesia, hoy en día estoy sirviendo en la iglesia y la verdad que ha sido un cambio muy grande. Si yo recuerdo de ti en tu infancia, bueno, en tu adolescencia, mejor dicho, bueno, que tenías esa capacidad, ese poder de atracción en los jóvenes, ¿no? Siempre formabas los grupos, todo el mundo hablaba de Salva, Salva, ibas con tu guitarra, recuerdo, levantabas tu guitarra incluso por la calle cruzando, tocabas ya los acordes, incluso cantabas canciones y todo el mundo, bueno, ganaste una fama importante dentro del Pajar de Santa E, donde procedemos pues, prácticamente los dos. Y que ahí en ese momento, bueno, cosas positivas en cuanto a que tenías esa capacidad como esa, pero también te adentraste en una situación, en momentos donde realmente te llevaron a una posición en la cual ningún padre quisiera para su hijo, ¿no? Cuéntame un poco de tu familia, si ellos sufrieron todas esas situaciones, sobre todo cuando estuviste metido en adicciones, cuando te llevabas una mala vida. Porque hoy en día nos podemos encontrar con muchos jóvenes, muchos padres que estén preocupados por lo mismo, ¿no? Amén, así es, hermano. La verdad que no llevé una adolescencia fácil. La verdad que me llevaba muy mal con mi padre. Mi padre siempre estaba en contra de mí. Recuerdo que mi hermana le decía a mi padre, déjalo ya, porque mi padre siempre lo tenía frito, pero yo no entendía en ese momento. Claro, vive en tanta oscuridad y en tanta opresión que realmente no te das cuenta de lo que estás haciendo con tus padres por la vida que llevaba uno. Es decir, la vida que uno llevaba era un desastre, porque resulta que yo me movía en un mundo que muy oscuro, ¿sabes? Donde se movía nada más que oscuridad, en el sentido de drogas, en el sentido de trapicheos, de mujeres, de lo más vil de este mundo. ¿Y cuándo fue el primer momento que tú fumaste tu primer cigarro, te adentraste en las drogas? ¿Te lo ofrecían tus propios amigos? ¿Había algo dentro de ti que te incitaba a probar esas cosas? ¿Qué momento fue? Bueno, yo el tabaco empecé a fumar a los 13 años, ¿vale? Pero después el tema de tocar las drogas ya fue con 18, 17, 18, por las amistades, como tú sabes bien, Miguel Ángel, nos conocemos desde que éramos adolescentes.
ya yo me movía por otro mundo. Entonces, claro, yo me codeaba con gente que movía droga, que movía, trapicheaban con droga, vendían droga y demás. Y la verdad que y tenía amistades, grandes amistades con poderosos de ahí de Arguineguín. Y la verdad que empecé ahí y después ya en la mili también, con 18 o 20 años, ya entré en el servicio militar. Yo podría haberme librado del servicio militar, pero mi padre me obligó a ir al servicio militar porque yo tenía 5 hermanos por encima de mí, perdón, 4, que habían hecho el servicio militar. Yo me podía haber librado, pero mi padre fue y firmó para llevarme. Hoy en día entiendo que mi padre me metió en el servicio militar por la vida tan atroz que llevaba. A ver si cambiabas, ¿no? Para ver si cambiaba en el servicio militar. Pero claro, en el servicio militar fue peor. Fue peor porque ahí fue cuando realmente di rienda suelta porque claro, ahí ya no tienes a tu madre que está llorando detrás tuya, ya no tienes a tu padre que te está reclamando, ya no tienes hermanos que te pueden reclamar mayores, ya ahí estás solo. Y ahí es donde realmente doy rienda suelta al tema del vicio, al tema de los trapicheos, al tema de... Incluso un día nos planteamos atracar un banco con armamento del cuartel porque estaba en la furrelería y ahí dando un número de serie de un arma te podías llevar el arma que tú quisieras. Y nos planteamos un grupo del servicio militar de ir a dar un atraco. Y si todo ese sufrimiento de tus padres, ¿no? Porque comentabas una vez, ¿no? Que le decía a tu madre, cualquier día nos lo vamos a encontrar muerto, ¿no? No sé si esas palabras tan duras y tan fuertes podían resonar en tus oídos, en tu corazón, ¿no? Entonces, básicamente o vivías en una atmósfera, en una burbuja donde no te afectaba el sufrimiento de tus propios padres, ¿no? Pues no, Miguel Ángel, la verdad es que no, porque mi madre siempre a veces me cogía solo y me decía, pues cambia, hijo mío, cambia un poco, mira, ves, cambia. Y la verdad que no, yo una vez escuché, bueno, mi padre era un hombre que era un poco rudo, porque era un hombre, date cuenta que soy el menor de 7 hermanos, bueno, de 6, porque está mi hermana la pequeña. Soy el menor de seis hermanos y mi padre era un hombre rudo, mi padre era un hombre que era bruto. Y entonces yo lo escuchaba decirle a mi madre, un día te lo encuentras muerto en una esquina o te lo encuentras preso. Claro. Así que date cuenta que... pero claro, tú no sabes, no te paras en esas palabras porque vives una vida y estás en un mundo en el cual... En un mundo de drogadicción, en un mundo que no le echas cuenta. No le echas cuenta porque estás por encima ¿sabes? Tú piensas, si este hombre supiera... Te sentías cómodo, ¿no? No tenías miedo, no sentías miedo que te pudieran llevar preso, que la policía, que te pudiera pasar algo. Vivías prácticamente me imagino que en 1000 batallas, ¿no? Porque habrás estado al borde de la muerte en un montón de situaciones, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que me he pasado situaciones que nadie sabe de mi familia, desde que me apunte la Policía Nacional con un arma por estar sentado en un banco, a registrarme en la Guardia Civil en plena calle en pelota y, ¿sabes?, en España, como Dios nos trajo al mundo. Y la verdad que he pasado muchas situaciones que me he jugado la vida, pero realmente no le da importancia porque pierdes el sentimiento del miedo. No tienes temor de nada, ni tienes temor de nadie. Es decir, una vez quisieron pegarme 10 o 15 muchachos de ahí de Arguineguín, porque me enfrenté a ellos, a los 15, pero sin temor de que me fueran a pegar una paliza. Viste también fallecer a muchos de tus amigos, ¿no? Que hoy en día, en la actualidad, pues ya no están contigo. Rememoras todas esas situaciones, como Dios tuvo misericordia de ti, que tú puedas estar vivo hoy y muchos de tus amigos no. No sé si eso tiene que ver mucho que tengas una familia cristiana, que muchos de tus familiares estuvieron orando por ti durante muchísimos años
y que ahora mismo sabemos todos que tenías esa protección divina, ¿no? Porque no es normal, ¿no? Que todo lo que viviste, y siempre hay paralelismos en algunas personas, en mi vida personal también, hay momentos en que viví cosas que digo, Señor, no sé cómo aún estoy vivo, porque podíamos haberme quitado, y siempre sentimos esa protección. Cuando te hablaban de Cristo, claro, en esos momentos te entraba por un oído y te salía por el otro, ¿no? Cuando me hablaban de Cristo, pues es que me sonaba está mal decirlo, pero no quería escuchar hablar de Cristo. Era algo que repelía, ¿sabes? Era repelente a mi vida. ¿Pero por culpabilidad o porque realmente era algo que sentías ese rechazo, ¿no? ¿Te sentía mal? O sea, ¿tenías tu conciencia de alguna manera se sentía mal cuando te hablaban de Cristo? ¿O no querías volver, o no querías salir del círculo en el que estabas, ¿no? No, porque sí, es porque no quería salir del círculo en el que estaba, y también era porque sentía, porque claro, al ser parte de mi familia son cristianos, mi hermana la mayor, mi sobrino, mi hermana la pequeña, mi madre, eran cristianos, entonces a mí me agobiaba. Yo sentía agobio cuando me hablaban de Dios. Incluso mi hermana, recuerdo de ir con ella en el coche, ella poner la alabanza en el coche, y yo decía que yo era músico, y decir, quita eso, esa música, quita esto, por favor. Sí, sí, esa... Me sonaba rayos. Sí, y cuando tú realmente en muchas situaciones veías que tus amigos bueno, hacían lo mismo que tú, o que tú influenciabas sobre ellos, porque una de las cosas que a mí también me impactó mucho que tú me contaste, que tú te sentías mal luego años más tarde, en el cual participaste, ¿no? en que amigos tuyos introducirlos en el cigarro, por ejemplo, fue a empezar a fumar y demás, y eso es un pesar que tú llevas arrastrando mucho tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que a veces me para a pensar, porque la mayoría de mis amistades de ese tiempo todas han fallecido, y la verdad que ha habido un par de ellos que siguieron mis pasos y hoy no están aquí pues pienso que por culpa de la adicción. Y la verdad que le doy gracias a Dios, porque sé que en ese tiempo pues hubiese terminado igual que ellos, la verdad. Un día normal en tu adolescencia, básicamente te levantabas temprano, dejaste de estudiar muy pronto, ¿no? Dejaste los estudios pues a temprana edad. Básicamente se basaba en no trabajar mucho, en estar con los amigos, de fiesta, salir por la noche, intentar conseguir dinero de alguna manera para luego gastártelo de fiesta, ¿no? Más o menos un poco hablando en el peor momento de tu vida desde el punto de vista mundano, por así decirlo. Pues sí, la verdad que mi hermana dejó de darme el dinero. La que me daba dinero era mi hermana, porque ella tenía su trabajo y ella siempre le pedía 1000 pesetillas, las antiguas 1000 pesetas, y yo pues me las gastaba en droga. Cuando ella se enteró de que ya me la gastaba en droga, ya no dejó de darme, ya no me daba más. Mi padre a veces me iba a trabajar con él y todo lo que ganaba pues era para temas de droga. Aparte de todo esto, yo ya empecé a vender también. Compraba a lo mejor una pieza grande de hachís, un cuarto, se vendían por cuarto, vendía medio cuarto y el otro medio cuarto me salía gratis. Y así era el tema de trapicheo que tenía. Claro, al trapichear con cuartos kilos ya pasa a otro nivel y ya te codeas con otra gente, la cual pues ya son personas que realmente pues mueven drogas en el ámbito de mayor. Que a todos ellos los conocía y a todos ellos tenía amistad con todos ellos. Ya codeándote en situaciones más complicadas. Claro, cuando no tenía dinero, y tú sabes lo que pasa en muchísimas familias que tienen hijos en adicciones, donde no tienen dinero, ya empiezan a robar en casa, empiezan a cometer delitos, y ese es el verdadero infierno, ¿no? Que cualquier familia vive, ¿no? en esas situaciones. No sé cómo lo enfocas tú ahora desde este punto de vista, ¿no? Madres o familias que estén pasando por la misma situación, ¿tú qué le aconsejarías, ¿no? Una vez que conoces esta situación? Hombre,
Consejo a los padres. El consejo mejor que le puede dar a un padre es que ore por ellos, porque la oración tiene poder. Pero realmente es Jesucristo el que te da la vida. El consejo, no hay muchos consejos, porque realmente de la parte del mundo no hay mucho consejo que dar. No es por nada, hermano, porque te adentra en un mundo en un túnel y en un bucle y en un pozo tan oscuro que no ves consejo, porque no haces caso, no es por nada, porque realmente el que vive ese mundo y el que está adentrado en ese túnel no ves luz y no ves nada, simplemente ves tu consumo, simplemente ves el tú y tú y tú. Y entonces aconsejarle a unos padres el mayor consejo y la mayor liberación que pueda tener para su hijo de ese mundo, no hay otro, es que es Jesucristo. Y no lo digo por el tema de religión, ¿sabes? No me estoy basando en la religión, me estoy basando en lo que es la realidad de la vida. Sí, porque en ese aspecto, en ese planteamiento que tú das, hemos visto muchas personas, muchos chicos salir de la droga, pero volver a caer, volver a entrar, volver a caer, ¿vale? Porque la adicción y la tentación es tan fuerte que muchas veces son incapaces de poder vivir alejados de eso, ¿no? Porque ahora vamos a querer entrar en tu testimonio, en cómo fuiste transformado por Cristo, cómo dejaste absolutamente cualquier tipo de droga. Desde ese momento ya no volviste a coger un cigarro, porque eso es tremendamente poderoso y eso no ocurre tan fácilmente, y esto nos viene a demostrar que Cristo, como bien hablabas tú, debe tener algo transformador en una persona, y no solamente en ti, sino en miles y en millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Por eso invitaba, ¿no?, a todos aquellos padres, a aquellas familias que estén pasando por situaciones igual con sus hijos. Tu testimonio les puede llegar mucho, puede tocar el corazón, y realmente es lo que queremos con este podcast, ¿no? Llegar a esos corazones, que hay una salida, que hay una solución. La única solución, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Volviendo un poco a tu testimonio, tus hermanas, tus primas, todos oraban por ti, sabían que eso tenía que romperse a través de la oración, porque tú en tu situación no lo ibas a hacer por tu cuenta. Cuéntame cómo fue eso, que el momento de impacto donde fuiste transformado. Pues yo ese momento realmente, hermano, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, porque fue cuando realmente tuve un encuentro personal con el Eterno, y realmente, hermano, yo no lo busqué. Es decir, yo no lo busqué. Realmente ese momento mi padre me mandó a buscar a mi hermana, que se reunía en una iglesia pequeñita aquí en San Fernando. Nosotros vivíamos en Arguineguín, y fui a buscarla, y resulta de que en ese momento, hoy es el marido de mi hermana, pero él me dijo que me sentara en la iglesia, y yo no quería entrar, pero claro, me daba cosa decirle que no, y entré, me senté. Claro, pero tú me cuentas en ese testimonio, ¿vale? Un poco, perdona que me adelante. Recuerdo porque, bueno, fue incluso ese tono de humor, ¿no? Porque tú decías: yo fui a la iglesia por decirle a ellos que iba, para que se estuviesen callados, para que me dejaran en paz. Y yo estaba esperando en la esquina, me senté en una silla al lado de la esquina, había gente fuera, incluso tenía una chica esperando, una media novia fuera ahí para terminar, mirando desde el reloj, ¿no? Sí. En ese momento. Es verdad, Cuéntanos eso, porque fue la verdad que va muy gracioso, ¿no? La verdad, hermano, que estaba... Es irónico, ¿no? Porque estaba loco por salir y por irme, porque me estaban esperando. Y yo casi que no quería ir a buscar a mi hermana. No quería ir a buscarla, porque yo ya había quedado, yo tenía mis planes hechos, y era como que mi padre me rompió los planes, porque me dijo que tenía que ir a buscar a mi hermana y demás, y fui a buscarla. Claro, me senté en el banquito, porque en aquellos tiempos la iglesia eran bancos, y me senté en el primer banco que daba justamente en la puerta. Me decía, había una puerta que entraba, una puerta pequeñita que entraba a la iglesia, y el banco daba justamente en la puerta, y ahí me senté. Luego, porque terminara la reunión, para poder marchar, para seguir con mi vida y con la muchacha que había quedado. ¿Y en ese momento qué ocurre? Porque tú escuchas la predicación,
te sientas, escuchas la alabanza, es tocar al grupo, ¿no? Que también, de alguna manera, no sé si te sentiste atraído por como, bueno, por el talento ya que tú tienes a nivel de, bueno, que tocas el bajo y la guitarra. No sé si eso fue poquito a poco, el Espíritu Santo fue tocando algo interiormente dentro de ti, ¿no? Escuchas al pastor la predicación y luego ocurre algo importante que te llama, ¿no? O te llama por tu nombre y tú sales delante de él, ¿no? Sí, el pastor hizo un llamado. Él no me llamó a mí, ¿sabes? No me llamó por el nombre, él hizo un llamado. Él dijo a todos aquellos que necesiten de Jesucristo. Pero claro, hoy en día entendiendo los llamados... ¿Y por qué fuiste? Es que no los... De verdad, hermano, que esa pregunta me la he hecho durante 30 años y es que no lo sé. Porque mi intención no era ahí. ¿Sabes? Mi intención no era, cuando hizo el llamado, mi intención no era presentarme. Pero fue algo, es que realmente no recuerdo, es decir, el recorrido que había, por lo menos 15 metros, 10 o 15 metros de pasillo para llegar, porque era una iglesia estrechita pero alargada. La verdad es que no recuerdo, yo echo la mente para atrás, hermano, y no recuerdo de ir caminando hacia el púlpito, porque para mí era impensable que yo me presentara. Más bien era por la gente, una más porque no quería, ¿vale? Y otra era por la gente que yo conocía, a las personas que estaban, y me daba vergüenza, ¿no? Por la vida que yo llevaba, por la vida que llevaban ellos. Había gente más mayores, mayores que yo, otros de mi edad, pero yo no quería. Pero sin saber me vi delante del púlpito, hermano, y el pastor orando por mí. Y ahora que ha pasado años, ¿cómo puedes interpretar ese momento? Claro que nosotros ya conocemos el poder del Espíritu Santo, como si tú ser consciente de ese momento te atrae hacia el estrado, hacia adelante, y recibes al Señor, ¿no? Ese momento donde el Espíritu Santo impacta tu vida, ¿no? Que ahora lo contarás un poco, porque igual que tú te haces esa pregunta, es otra de que tú me contaste tu testimonio. Yo en mis oraciones siempre pregunto, Señor, ¿cómo obras tú? ¿Qué forma de obrar tienes en los corazones? Porque es increíble, nadie, como bien comentabas al principio, por muy lejos que esté, se puede resistir al poder del Espíritu Santo. Y en ese momento, ¿no? Yo creo que toda la iglesia se impactó en el momento en que tú caíste, ¿no? Prácticamente, como me comentaste, encima de la batería. Cuéntame un poquito cómo sucedió. Pues cuando estaba delante del púlpito, vino el pastor, me puso la mano y nada más ponerme la mano me caí para atrás. Es decir, no fue una caída normal, no fue una caída floja, fue una caída como un impulso hacia como si alguien me empujara, pero un empuje un poco brusco, porque me caí encima recuerdo que caí encima de la batería, de la alabanza, que la tenía en aquellos tiempos, la tenía en una esquinita. ¿Sin nadie tocarte? Sin nadie tocarme, simplemente porque me oró el pastor. No me puso ni la mano encima, simplemente me levantó su mano y la presentó delante de mí y caí. Es decir, caí. Es inexplicable. Hombre, no lo sabemos que fue el Espíritu Santo, porque hoy tenemos conocimiento, pero fue inexplicable. Caí encima de la batería y empecé a llorar. Empecé a llorar y recuerdo no parar de llorar. Ese sentido de arrepentimiento lo experimentan incluso muchos hombres grandes hombres de Dios. Dios te lleva al arrepentimiento, ¿no? Sin saber qué es lo que ocurre dentro de ti. Por eso es tan importante que cada día nosotros como creyentes nos arrepintamos de de cualquier cosa, pero básicamente de todo lo que cometemos cada día, ¿no? Es decir, que pasa un día sin arrepentirnos es tremendamente peligroso, porque Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino, porque es la manera que el Espíritu Santo, ¿vale?, hace que Cristo crezca en nosotros. Termina ese momento en la iglesia, llegas al pajar, ¿no? Porque esto continúa, ¿no? Ese sentimiento de arrepentimiento continúa, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre ahí? Yo no paré de llorar. El coche, yo no sabía cómo llevó mi cuñado el coche, porque él fue el que tuvo que conducir, porque yo no podía. Empecé a llorar y no paraba de llorar. Y yo entré a la iglesia pues con droga en el bolsillo.
entré con mi droga, con mis papelillos, con mi tabaco, con cosas. Y cuando llegué al Pajar, que es donde nos hemos criado nosotros, Claro. Miguel hermano, pues inmediatamente tiré todo lo que llevaba en los bolsillos, toda la droga que tenía, toda la droga que tenía guardada en la casa, en mi habitación. Llegué arriba llorando, lo tiré todo y hasta hoy han pasado 30 años. Si no has vuelto a fumar un cigarro, a tocar nada más, o sea, de un momento determinado cómo te transformó y muchísimos años hoy puedes estar contando eso. También fue impactante lo que tenías primero tu familia, ¿no? Alrededor tuya, ¿no? Cuando hablaste con tus padres diciendo, papá, me ha pasado esto, mamá, me ha pasado esto, o tus tíos. ¿Qué te dijeron? ¿Qué sintieron? O sea, ¿en qué momento, no? Tuvo que ser un momento poderoso para ellos, ¿no? El ver cómo la oración tuvo poder, ¿no? Pues sí, tengo una anécdota, una pequeña anécdota que contar, que resulta que uno de mis hermanos que también consumía, decía que Dios era real porque me había cambiado a mí. Amén. Dice, Dios es real porque la ha cambiado, porque es que yo creo que de todos mis hermanos, es decir, de 5 hermanos que están por encima mía, que ellos también consumían, yo creo que el peor de todos era yo. El más difícil, ¿no? El El más caso más difícil porque difícil. yo me movía en otro mundo. Ellos sí es verdad que consumían, pero ellos en sus casas y padres de familia normales. Pero ellos, su consumo era, yo recuerdo que era mínimo. El peor de todos realmente y el que se movía con gente de trapicheo y con gente grande de droga era yo. Claro, y cuando te encuentras con esas personas que estaban por encima tuya, que te movías en esos ámbitos de venta, claro, cuando ya le dices que no vas a vender más, que ya no estás, has conocido a Cristo, me imagino que fue un impacto, ¿no? Diciendo, y este hombre ¿no? Está loco, ¿no? No sé. Pues sí, una vez, ya al día siguiente, bueno, la misma noche cuando había quedado me fui a hablarles de Cristo, sin tener conocimiento de Cristo, fui y le hablé de Cristo a varios de ellos y después ya en el ámbito más fuerte quisieron agredirme. Claro, porque salir de ahí no es fácil, ¿no? Cuando ya estás Claro. en una cúpula que ya empiezas a vender dentro del narcotráfico, salir de esas situaciones y sobre todo porque ellos te veían una persona transformada, tuvo que ser impactante, ¿no? Esa situación, ¿no? Claro, ellos, cuando ya empecé a retirarme, ya empecé a hablarle a ellos mismos de Jesucristo, empecé a testificarles. Y la verdad que recuerdo que al poco tiempo, a los 3 o 4 días, de hablarles de Jesucristo, porque ya empecé a hablar de Jesucristo, ya mi vocabulario en ese momento cambió. Empecé a hablarles de Jesucristo y me dijeron, márchate de aquí porque te conocemos, que si no te pegamos una paliza. Y tus amigos, claro, después ibas con yo, claro, pues estoy recordando esas situaciones cuando ibas con la guitarra por la calle, tocando las canciones y demás. Claro, encontrarte con todos ellos ahí en la plaza y en vez de tocar música flamenca, ahora mismo tocar alabanzas a Dios o cantar alabanzas a Dios es impactante también. Pues sí, la verdad que sí, porque en ese momento cambié la guitarra por la Biblia. Ya cuando bajaba para abajo, ya no bajaba con la guitarra, ya empecé a bajar con la Biblia y a leerle a mis amigos versículos, pero ellos no querían saber nada de Dios. Sí es verdad que conservaba, porque la mayoría de ellos partieron, pero sí es verdad que le hablaba de Jesucristo, pero no querían. Cuando bajaba con la Biblia ya me decían que era muy pesado con el tema de Dios y demás y ya pues, se retiraron de mí porque ya era otro ámbito totalmente diferente. Por eso a mí me gustaría insistir en la oración, ¿no? La oración de tu familia que transformó, porque a veces cuando nosotros pedimos decididamente, convencidamente, nuestra fe se fortalece en Cristo, para Dios no hay nada imposible. Y esto, uno de los versículos, para el hombre es imposible, pero para Dios nada imposible. Todos creían, tus amigos, tu familia, no tu familia, pero tus amigos, la gente que está ahí, que tú no ibas a cambiar nunca. Vemos casos de jóvenes y de amigos nuestros que están tomados, ¿no? por la adicción.
Pero cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando una familia se pone a orar, es capaz de que Dios actúe de una manera increíble, ¿no? Hombre, la verdad es que, Miguel Ángel, hermano, yo no pensaba que iba a haber solución para mí. Yo a veces veía mi futuro, y cuando yo me planteaba a veces el futuro, yo decía, bueno, no sabía qué iba a ser de mi vida, hermano. Yo realmente no sabía qué iba a ser de mi vida porque era una vida muy drástica. Son momentos en que yo creo que no te planteas ni el futuro. Si vives el día a día sin saber qué va a pasar mañana, y buscas, incluso no buscas ni soluciones. Sin embargo, no piensas en el día de mañana, no piensas en el sufrimiento ajeno, no piensas en el sufrimiento de tu familia, de los que tienes a tu alrededor, sino es como si vivieses en una nube, ¿no? Enmascarado, no podías ver con tus ojos, ¿no? Podías ver lo que estaba sucediendo en ese momento. A mí me impacta tu testimonio, Salva, y me impacta porque siento dolor en mi corazón, porque veo muchos amigos míos, muchos padres sufriendo por sus hijos, de no saber qué hacer, ¿no? Me gustaría ¿qué le podrías decir? Algunas palabras en base a esos padres, sobre todo, ¿qué les aconsejaría para que Dios pueda obrar en esos problemas que ellos tienen ahora mismo? Hombre, lo mejor que podemos hacer por un hijo que está en la drogadicción es interceder y orar por él, porque si tiene la suerte esa persona que está metida en ese mundo de tener a familiares que son cristianos, pues tiene solución, porque Cristo tiene la solución para todo, y aunque ahora mismo no lo vean, siempre tiene la oración del justo tiene poder, siempre tiene Cristo una solución para que la relación de esos padres con esos hijos cambie. Porque realmente mi padre y mi madre, cuando yo ya tomé una vida normal, la relación con mi padre ya fue normal. Ya era una relación de padre e hijo. Sobre todo la felicidad que podía tener él, el verte transformado, ¿no? Una persona nueva, que con tanto sufrimiento, tantas lágrimas derramadas, y poder ver restaurado. Porque para ellos también fue un impacto, y lo que decías tú de tu hermano, para tus padres, si Dios es real, no solamente transformó tu vida, sino transforma e impacta las vidas alrededor de tu casa, ¿no? Hombre, claro, realmente impacta no simplemente las vidas que están en mi casa, sino las vidas de los conocidos que me conocen. Hoy en día voy a Arpaján, me conocen. Hace poco vi a un par de familiares allí que estábamos reunidos allí en Arpaján, y me comentaban con lo bandido que era de joven, y mira ahora, se te ve bien. Sí. Me decían, claro, ellos no saben que soy cristiano, pero me ven ya nada más que por mis maneras de ir por la vida, pues te ven que hay un cambio de 180 grados. Amén. Por eso hacemos este podcast, porque sabemos que tu testimonio va a llegar a muchos corazones, a muchas familias y a muchas casas. Si no lo sabían antes, lo van a saber ahora, porque ese es el propósito de lo que estamos haciendo hoy, de poder alcanzar. Como comentaban en la primera entrega, no buscamos suscriptores, no buscamos likes. Si se quieren suscribir, genial; si no, pues también. Lo único que nos deseo en nuestro corazón es que apuesten por Cristo, que le den una oportunidad. Si estás pasando por un momento de dificultad, por un momento de sufrimiento, que no ves salida, si Salva pudo ser transformado, si yo pude ser transformado por Cristo, Dios está esperando a que tú le abras el corazón y que Él pueda entrar en tu vida. Salva, me gustaría que le dijeses unas palabras. Yo sé que antes también comentaste, pero esa cámara es para ti. Me gustaría que desde el corazón, desde incluso Dios hablando a través de ti, puedas transmitir unas palabras de esperanza para el que lo está pasando mal. Pues bueno, antes de decirles palabras de esperanza, la mayor esperanza que se pueda dar es que cuando Cristo te cambia, pues te da una familia, como es mis dos hijos, que son dos hijos que son cristianos, te da una vida honesta, te da una vida con valores. Cristo te da valor, es decir, te da no valor de sentirte tú valorado, sino
valores fundamentales en tu vida, de llevar valores en tu vida. Me dio una familia, me dio a mi esposa, a mi hijo, mi trabajo, y llevo una vida pues como una persona normal hoy en día, gracias a Dios. Era lo impensable. Entonces, el consejo que le puedo dar a estas personas es que no dejen de orar por esos familiares que estén perdidos en el mundo, porque tenemos a Jesucristo, de nuestra parte, y el abrazo del Padre y el abrazarnos a Él es lo que te da la solución. La solución a todo es Jesucristo. Aunque parezca una palabra retórica, realmente Cristo tiene la solución. Y entonces agarraros a ellos, no os dejéis de orar nunca por vuestros hijos, pensad que son vuestros hijos y que más que el enemigo, ustedes los amáis más todavía, y el amor lo puede todo, hermanos. Deciros que no dejéis de orar y de interceder por vuestros seres queridos. Y además te invitamos a que contactes con nosotros, que te podamos ayudar, que te podamos guiar en la oración. La iglesia está abierta, dispuesta para todos aquellos que tienen dudas, que no saben cómo actuar. Tendemos una mano y oraremos por ti. Vamos a orar ahora también, Salvador, por todas esas jóvenes por esas personas que nos están viendo. Pero también nos gustaría que nos visitase, que nos contactases y que podamos ayudarte. No hay mayor anhelo en mi corazón nuestro que las personas que están perdidas, que están viviendo en un mar de sufrimiento y que no encuentran respuesta. Yo te puedo decir con el corazón, el testimonio de Salvador, mi testimonio, que Cristo salvó mi vida. Cristo me salvó de las garras del enemigo. Yo estuve a punto, que ya contaré mi testimonio, de suicidarme. Llegó un momento en que ya no podía seguir adelante y encontré la verdadera esperanza en Cristo. Por tanto, no es casualidad que estemos aquí. Si hacemos esto es porque verdaderamente queremos proclamar, queremos anunciar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que quiere hacer por ti. Salvador, me gustaría que terminásemos con una oración y muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un grandísimo placer y gracias por tu testimonio. Padre, Señor, Rey de la Gloria, te doy gracias, Señor, Padre, por tu misericordia, Jehová. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor, Padre, por toda esa familia, Señor, Dios mío, Padre Santo, que claman a ti, Jehová. Gracias, Señor, Padre, por las oraciones de esos padres que son incansables, Señor, Dios mío, por sus hijos, Jehová. Gracias te doy, Señor, Padre, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de contemplar tu belleza, Señor Padre, porque tu belleza, Señor Padre, es la que realmente tenemos que buscar cada día, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre, por esas familias, Señor Padre, que siguen intercediendo, Señor Jesús. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les invitamos a que sigan unidos con nosotros en los próximos testimonios. Ha sido de gran bendición. Unirme a la oración de Salvador, decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Igual que nuestras vidas fueron transformadas, nuestros corazones fueron renovados por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Me gustaría invitarte a que tomaras una decisión importante en tu vida. No te va a costar nada, no vas a perder nada. Si estás pasando por un momento de dificultad, dale la oportunidad a Cristo y verá cómo tu vida será llena de gozo, de bendiciones. No te quitará los problemas, ni Dios no te promete que pasarás por un valle donde prácticamente no habrá problemas en tu vida. Pero Él va a estar contigo. Él sí que te promete que va a estar contigo y nunca te va a dejar. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí y muchas bendiciones.